Es un privilegio el poder estar en estos momentos, ¿verdad? Alabando a nuestro Dios. Y pues gracias primeramente a Dios y a todos aquellos que se esforzaron en venir a este lugar. Damos la cordial bienvenida a la señora Mari, que es por primera vez junto con su esposo, su niña. Agradecemos muy profundamente a la hermana Aurora, a la licenciada Violeta, a su hermana también, por habernos prestado las instalaciones, y agradecemos mayormente a Dios que puso en el corazón de ellas el poder permitir que se celebrara este servicio que hoy vamos a concluir con la palabra, para celebrar unos bautizos. Y tú pudieras decir, ¿por qué un bautizo? ¿O para qué es un bautizo? El hablar de un bautizo pues abarca muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad? Abarca mucha polémica, porque a lo mejor a nosotros nuestros padres nos los enseñaron de una manera diferente cómo se celebraba el bautizo, ¿verdad? Pero pues primero que nada necesitamos ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios, nos dirigimos, Dios dirige nuestra vida a través de las enseñanzas de la palabra, a través de los mandamientos de la palabra, ¿verdad? Nosotros abrimos la Escritura, la leemos y nos esforzamos en ponerla por obra, para poder ser bendición para unos, para otros, para todos, porque Dios para eso ha dejado a una pequeña iglesia o un remanente, para poder ser representado dignamente. Bueno, pues primero que nada quisiera ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ojalá y hoy te quede claro qué es un bautizo, para qué es un bautizo, de qué te sirve un bautizo. Esperamos con la ayuda de Dios que todas estas preguntas puedan ser contestadas. Algunos a lo mejor piensan, si es necesario para ser salvo. ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? No se hace para ser salvo, se hace porque ya se es salvo. Se hace porque ya entendimos la palabra. Pudiera surgir alguna otra duda, ¿quiénes lo tienen que hacer? ¿Verdad? Bueno, todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios, todos aquellos que realmente han respondido al Evangelio, son los que tienen que hacer esto. ¿Qué representa el bautizo? También pudiera venir a tu mente, ¿no? ¿Qué representa ese bautizo? ¿Cuántas veces se es permitido hacer ese bautizo? ¿Sí? ¿Cuántos bautizos hay? Porque algunos a lo mejor nos bautizaron desde chiquitos, algunos otros que pasamos por alguna denominación, a lo mejor al calor de la emoción, pues te metieron al agua y piensas que ya te bautizaste, pero más bien fue solamente pues un remojón en el agua nada más, ¿verdad? Bueno, pues con la ayuda de Dios esperamos responder a todas estas preguntas. Marcos 16, 16. Dice la bendita palabra de Dios así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí si tú lo ves,
Son palabras directas del Señor Jesús. Son palabras de Jesús. En algunas Biblias estas palabras vienen en rojo. Eso significa que vienen directamente del Salvador de este mundo. Bueno, y el Salvador de este mundo dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea, inmediatamente después de que escuchas la palabra, después de que vienes a los pies de Cristo, ¿qué dice? Y fuere bautizado. Será salvo, dice. Mas el que no creyere, el que escucha la palabra y pasa de largo, bueno, dice, ese no va a ser salvado, ese será condenado. Pero antes pongamos la palabra en las manos de Dios, para que Dios sea el que nos haga entender esta palabra y que Dios sea el que hable a tu vida esta tarde y que Dios te alumbre. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias primeramente, amado Dios, por cada una de las personas que has traído, por cada uno de los hermanos, por cada uno de los adultos, de los pequeños, de los jóvenes, que hay varios, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias, amado Padre, porque nos permites estar en este lugar para abrir tus escrituras, Señor, y que tú hables a nuestra vida. Padre, abre la mente y el corazón de aquellos que no te conocen, Señor. Abre la mente y el corazón de aquellos, amado Dios, que aún no han escuchado tu mensaje, Señor. No han escuchado tu palabra, Señor. Revélate esta tarde a sus vidas, Padre. Sé tú atrayéndolos con ese amor que lo hiciste con nosotros, Padre, porque nosotros no éramos mejor que ellos. Y hoy, amado Dios, podemos gozar de esa seguridad de estar a tus pies, Señor, de estar contigo, de estar caminando a tu lado, Señor. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor. Solamente te pido que uses mis labios como una bocina, Señor, para transmitir lo que tú quieres que conozca cada uno de los que hoy estamos aquí y sobre todo también de los hermanos que van a bautizarse, Señor. Padre, permite que todo aquello que hemos dejado en casa, todo aquello que nos preocupa, Señor, por un momento, Señor, no nos acordemos y estemos concentrados en tu palabra, Dios. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces les decía, hay varias preguntas, hay varias dudas que pudieran surgir, ¿sí? Pero el bautizo que hoy vamos a celebrar no es otra cosa más que un paso de obediencia que tiene que dar cada discípulo, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, cada joven, cada señorita. Si entiende la palabra, pues se va a dar cuenta que no es opcional. Es un mandamiento de parte de Cristo Jesús. Sí, no es para que tú seas más salvo, sino lo haces porque eres salvo, porque has entendido que Cristo Jesús murió por ti y pagó por tus pecados, y has visto que ha cambiado tu vida. Por eso se hace. Es un paso de obediencia, es el siguiente paso de obediencia después de creer. Es el siguiente paso, ¿sí? Y aquí nada más, o eres o no eres, no hay puntos intermedios. ¿Crees o no crees? Es lo que dice la palabra. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, simbólicamente que estás muriendo a este mundo y ahora vas a caminar en nueva vida con Cristo Jesús. Simbólicamente le estás diciendo al mundo: no quiero nada de ti. Ahora quiero todo con Dios, todo con Cristo. Quiero caminar a su lado. ¿Sí? Entonces,
Por eso es que o crees o no crees. Por eso es ese paso de obediencia que se tiene que dar. O eres obediente o eres rebelde. ¿Sí? Porque si te consideras cristiano, ¿sí?, y no habías entendido el bautismo, bueno, esto es un mandamiento de Cristo Jesús, directamente de nuestro Salvador, ¿sí? Él fue el que dio este mandamiento, ¿sí? Pero si tú llevas tiempo creyendo y no te has bautizado, ten cuidado, no sea que después vengan las luchas, los problemas, y ya no lo hagas, y te conformes a caminar así como lo estás haciendo, ¿sí? Bueno, ojalá y lo entendamos, porque dice la palabra de Dios que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en esa vida que solamente Cristo da. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Esto es muy importante en la vida del cristiano, ¿sí? Pues no es una opción para no hacerlo, ¿sí? Y puede ser un impedimento para que tú sigas creciendo, sigas madurando, sigas desarrollándote como cristiano, si no obedeces a la palabra de Dios. Ahora, ¿quién tiene que ser bautizado? El capítulo que agarrábamos de Marcos 16, Marcos 16, versículo 15 dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. O sea, tú y yo tenemos la misión, el mandamiento de compartir la palabra donde quiera que andes. ¿Para qué? Para que aquellos que creen, para que aquellos que no conocen de Dios, se vuelvan a Dios, para que des a conocer el evangelio. Entonces un principal requisito para poder ser bautizado es que tú hayas conocido el evangelio, que tú conozcas los mandamientos de Dios, ¿sí? Es haber escuchado las buenas nuevas de salvación para tu vida y así poder conocer esos requisitos que demanda Dios para ser bautizado, pero también esos privilegios que te da Dios. Porque pasas a ser de creación a ser hijo de Dios. Porque muchas veces, o a lo mejor nuestros padres nos enseñaron que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos del Padre. Pero la Escritura nos dice diferente cosa, dice que somos creación de Dios. Y así como tú eres creación de Dios, también todo lo que tú miras a tu alrededor, también todo lo que miras que se mueve, que tiene vida, también es creación de Dios. Sí, un pajarito es creación de Dios. Nada más que un pajarito no tiene uso de razón, ¿verdad? Y tú sí. Entonces, necesitas conocer el evangelio, necesitas conocer la palabra para poder saber si eres o no eres hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitas conocer? Necesitas conocer que Él murió por ti, ¿sí? Que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, no mirando tu condición como eres. A lo mejor eres una persona iracunda, enojona o maldiciente, pero Jesús no está mirando esa condición, está mirando que necesitas conocerlo a Él. Y Él ya murió por ti, ¿sí? Entonces, por eso se necesita conocer de la palabra, por eso se necesita conocer de la Escritura, para saber cómo está nuestra condición delante de Dios. Vamos a ver Mateo 28, perdón. Mateo capítulo 28, versículo 20. Entonces decía Marcos que tenemos que ir y predicar el evangelio,
¿sí? Y Mateo dice en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, primero dice la palabra que tienes que escuchar el evangelio para conocer a Dios, que tienes que escuchar las buenas nuevas para que tú te vuelvas a Él. Y después dice, bueno, no los dejes ahí, instrúyelos, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Y si tú cumples con esa promesa, fíjate lo que está diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la gran promesa de parte de Dios también, ¿sí? Y así como esa, hay muchísimas promesas de parte de Dios, de parte de Cristo, que salieron de sus labios. Por ejemplo, viene a mi mente Juan 14:6, ¿verdad? Que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Sí, a lo mejor en tu familia, tus papás te han dicho que solamente una religión te va a salvar, y esta es fulana de tal. No, el único que te puede salvar es Cristo, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, nadie va a ir al Padre si no es por mí, ¿sí? Hechos 2. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjate la escena que estaba pasando. El primer mensaje de Pedro. Pedro, aquel que le había negado, Pedro, aquel que se había apartado y en una sola noche le negó 3 veces. Bueno, ahora Jesús lo estaba usando para testimonio de todas estas personas que le escuchaban, para sus propios paisanos judíos, para todos aquellos que estaban reunidos. Pero llega el momento en que Pedro les da el evangelio, les dice las buenas nuevas, y de pronto dice, bueno, a ver, todos ustedes que están aquí, dice, miren, ustedes mataron a Cristo Jesús. Sus descendientes de ustedes, sus padres, dice, crucificaron a Cristo Jesús. Y cuando escucharon esta situación, esta noticia, todos aquellos, dice que vino a ellos una tristeza, dice que se compungieron de corazón, porque sabían que estaban mal delante de Dios, porque sabían que habían pecado. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús es lo que necesitas para poder bajar a las aguas, ¿sí? Para poder tomar una decisión como la que los hermanos tomaron. ¿Sí? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahí adelantito, Hechos capítulo 8, versículo 36. Sí. Aquí va Felipe arriba de una carroza, sí, de una carroza tirada por animales, no de estas que entierran a la gente. No, iba en un carruaje, más bien.
Y Dios le dice, mira, en aquella carroza que vaya, tienes que acercarte a él, porque va leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Él dice, bueno, va leyendo la palabra, pero no le entiende, ¿sí? No entiende lo que la palabra de Dios le habla. Dice, tienes que ir tú y enseñarle. Y era en esos tiempos la voz, a lo mejor era audible porque Dios se comunicaba con ellos. Todavía no estaba en la gloria de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona va leyendo las Escrituras y Felipe llega y le dice, ¿entiendes lo que lees? Era un etíope, era una persona que ni era judío, era una persona no del pueblo de Dios. Pero le dice a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Por eso el Señor Jesús mandó a sus discípulos y manda a todos aquellos que conocen de la palabra, dice, vayan y hayan discípulos, pero enséñenles. No por emoción vengan y los metan al agua, no por emoción hagan las cosas, sino enséñenles. Bueno, y le dice, le ruega a Felipe, etíope, dice, enséñame. Y se sube al carruaje de él y le empieza a enseñar la palabra de Dios. Dice que le empieza a hablar de cómo Jesús había muerto por él. Bueno, en el versículo 37 dice que van por el camino, en el 36, perdón, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagínate la impresión que causó las palabras de Felipe, el testimonio que le dio, cómo lo enseñó el evangelio en unos cuantos minutos. A tal grado que tomó la decisión este hombre, dice, bueno, aquí hay agua. A lo mejor había una presa, a lo mejor había un buen lugar para bautizar. Y dice, bueno, ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Donde haya un lugar con suficiente agua para que la persona sea sumergida. Ahí se tiene que hacer el bautizo. Ahí tiene que hacerse. ¿Sí? ¿Quiénes tienen que ser bautizados? Hechos 12. Hechos capítulo, ahí en el 8, en el mismo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Se bautizaron hombres, mujeres y niños. Así dice la palabra. No, ¿verdad? Dice, hombres y mujeres tienen que ser bautizados. ¿Sí? ¿Los niños también? No. Los niños tienen que esperar a llegar a una edad madura para poder ser bautizados. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la Escritura no nos manda a hacer los niños. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, hay niños, la mayoría, de la edad de, ¿qué serán? De los 2, 3 años a los 8 años, pues todavía no saben lo que hacen. Hoy en día, a lo mejor los niños de 8 a 12 años, muchos de ellos ya están despiertos. Muchos de ellos ya saben el bien y el mal. Ya tienen que arrepentirse. Pero hasta cierta edad se considera a los niños que son de Cristo. El mismo Señor Jesús dijo, déjalos que vengan a mí, no se lo impidan. ¿Quiénes se lo impiden? A veces los mismos padres que no dejan llegar al conocimiento de Cristo Jesús a los pequeños. ¿Sí? Entonces, deben de ser bautizados aquellos que tienen uso de razón, aquellos que ya tienen conocimiento del bien y del mal.
y ya en una edad adulta o joven, pero normalmente creemos nosotros, yo en lo personal, nunca hemos bautizado a un joven de menos de 18 años. Y espero no hacerlo. Ahora, de acuerdo a la palabra se puede hacer, a lo mejor 15, 16, pero que tengan uso de razón, hermanos, que sientan realmente que han nacido de nuevo, que sientan que una vez más han vuelto a nacer, pero ahora en vida nueva, ¿sí? Entonces, todos aquellos que se arrepienten de corazón, como veíamos en Hechos 2:37, un texto antes de lo que leímos, lo que te explicaba, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando tienen el conocimiento de la palabra y viene esa interrogante, viene esa duda, ¿qué podemos hacer? Ahí es cuando se tiene que discipular, se tiene que instruir. Y Pedro les dijo rápidamente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si te das cuenta, si lees hasta el versículo 42, te darás cuenta que enseguida se bautizaron. ¿Cuántos se bautizaron en su primer mensaje de Pedro? 3,000. 3,000 nuevos hijos de Dios. ¿Se tardaron? No, inmediatamente dieron frutos dignos de arrepentimiento y entregaron su vida a Cristo Jesús. Y pudieras cuestionar también a lo mejor, bueno, pero ustedes ¿quiénes son? ¿O tú quién eres para bautizar a una persona? ¿Quién te ha dado esa autoridad para bautizar a esa persona? Porque pudiera venir a tu mente, ¿no? Pudiera venir a la mente esa gran pregunta. ¿Quiénes pueden bautizar? Y lo acabamos de leer, pero te lo voy a recordar. Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Versículo 19, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente son palabras de Cristo Jesús. ¿Quién tiene autoridad para hacer los bautizos? Cualquiera que tenga temor de Dios, que guarde la palabra de Dios. Cualquiera que viva la palabra de Dios tiene autoridad de hacerlo. El Señor mandó a sus discípulos. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Lo puedes hacer. ¿Tienes testimonio de que Jesús ha perdonado tus pecados? Lo puedes hacer. ¿Sí? Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, Juan lo hizo, fue el primero que empezó. Sí. Cuando Juan empezó su ministerio, allá en Juan capítulo 1, versículo 19, le vamos a dar lectura hasta el 28, dice así, 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas
si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Como siempre, la incredulidad de la gente. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué autoridad tienes para bautizar? ¿Por qué haces cosas si ni eres profeta, si ni eres sacerdote a lo mejor? ¿Verdad? ¿Por qué lo haces? Porque Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios y dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Tú puedes hacerlo. Si vives delante de Dios agradable a sus ojos, haciendo su voluntad, agradando su voluntad, tú puedes hacerlo. Sí. Vamos a ver algunos testimonios cómo la iglesia primitiva fue la que empezó con este tipo de bautizos. Este tipo de bautizos se hicieron a partir de la iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos 2:41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro predicó y se bautizaron 3,000. Hechos 10:48. Hechos capítulo 10, versículo 48. No, perdón. Hechos 10:48. Dice así, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿sí? Cornelio y Demas estaban bautizando. Hechos 22:16. De hecho, la historia de la iglesia primitiva la puedes encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 22:16. Dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados e invocando su nombre. ¿Para quién era la orden? Para Pablo. Pablo acababa de entender, acababan de predicarle de la palabra, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y ahora le estaban mandando que se levantara. Levántate, le dice, ¿sí? Levántate y bautízate. Volvemos a Hechos 8, versículo 37 y 38. ¿Sí? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, muchísimos ejemplos de cómo se hicieron los bautizos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la que es un parámetro para las nuevas iglesias de cómo bautizar, de por qué bautizar, ¿sí? Pero siempre y cuando sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra bautismo en el Nuevo Testamento está escrita en griego, ¿sí? Baptisdo. Y significa introducir al agua, sumergir o lavar con agua. Y realmente es un simbolismo únicamente. Realmente esto es simbólico, ¿sí? De lo que pasa o de lo que está pasando en una persona cuando se convierte a Cristo. ¿Sí? Ahora, no es un simple ritual para que todo el mundo lo pueda hacer.
sino es un requisito para aquel que ha creído en la palabra de Dios. Es un paso de obediencia para aquel que ha escuchado de la palabra. ¿Sí? Todos ellos son los que tienen que hacerlo. ¿Sí? El bautismo es una puerta para aquellos que están empezando el camino de Dios. Es una puerta para una comunidad cristiana. Es una puerta para que puedas entrar a una iglesia y hacerte miembro de ese lugar. ¿Sí? Entonces, a través de ella se obtienen beneficios, pero también se obtienen responsabilidades. Y además vas a hacer un nuevo pacto con Jesús, porque le estás diciendo al mundo: ahora estoy muriendo, pero ahora quiero vivir para ti. ¿Sí? Y muchos no lo entienden. Vimos cómo Juan lo empezó a hacer con los judíos. Y vemos aquí como una persona que conocía de las Escrituras, Juan capítulo 3, versículo 6, ¿sí? Juan capítulo 3, perdón, no es Juan, es Mateo, perdón, Mateo. Mateo capítulo 3. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando Juan empieza su ministerio y empieza a bautizar, pero únicamente para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque todavía Cristo Jesús no estaba glorificado. ¿Sí? Entonces el mismo Jesús tuvo que ser bautizado por Juan. Mateo 3, versículo 13. Dice la bendita palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso cuando después Jesús manda en Mateo 28 a bautizar, dice: tienen que bautizar ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios son tres personas diferentes. No tiene tres cabezas. Nuestro Dios no tiene tres voces. Nuestro Dios son tres personas diferentes. ¿Sí? Y aquí está muy claro, imagínate, ¿sí? ¿A quién iban a bautizar? A Jesús, ¿sí? Y después dice que vio al Espíritu descender en forma de paloma. Ahí está el Espíritu Santo, para aquellos que no creen en el Espíritu Santo. Y después dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tres personas de Dios manifestadas en el bautizo de Cristo Jesús, ¿sí? Por si hay alguna duda. Bueno, entonces, cuando la persona es bajada a las aguas, se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo. Se convierte al cristianismo para hacer un nuevo pacto a través de ese bautizo. Lo confirma, ¿sí? Lo confirma para poder ser hijo de Dios. Fíjate, en el Antiguo Testamento, para ser hijo de Dios, tenían que circuncidar a las personas, a los varones.
Aquí, mira, ojalá y entendamos esto. Colosenses 2, Colosenses capítulo 2. Tenían que quitar un pedazo de carne para poder ser hijo de Dios. Pero mira lo que dice la palabra a través del apóstol Pablo, capítulo 2 de Colosenses, versículo 11 y 12. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sí, antes tenían que hacer una operación corporal para que la persona pudiera ser aceptada al pueblo de Dios. Hoy lo que necesitas es quitar toda ese pecado que vienes arrastrando en tu mente, en tu corazón, ¿sí? Quitar ese cuerpo pecaminoso, carnal. ¿Cómo? En la circuncisión de Cristo, creyendo en Cristo Jesús, volviéndote a Él con toda tu mente, con todo tu corazón. Por eso la palabra de Dios nos habla, 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, fíjate, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Lo que eras, a lo mejor borracho, lujurioso, mujer, a lo mejor rencillosa, chismosa, eso queda atrás. Porque ahora Cristo te quiere hacer nueva criatura. Es el único que puede cambiar tu mente, tu corazón, cambiar tu vida y convertirla en una persona que sabe amar a su prójimo, que sabe servir a su prójimo, que sabe amar a sus hijos. Aquel marido que no ama a su esposa, lo vuelve a él para que la ame, para que la cuide, para que le dé protección, para que la sirva. El que está en Cristo, dice, nueva persona es, nueva criatura es. Ahora eres creación de Dios. Por eso se insiste tanto en el arrepentimiento, en la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? En aquellos tiempos no únicamente tenían que arrepentirse, tenían que confesar públicamente. Imagínate en una asamblea como esta, tenían que confesar sus pecados. No, pues discúlpame, amada esposa, porque te anduve engañando. Discúlpame porque te aviento la comida. Discúlpame porque te grito. Pero ahora ya no. Tenían que hacerlo de esa manera. ¿Sí? Ahora no. Ahora Cristo Jesús primero ve a Dios. Y si Dios te lo pone en tu corazón, tienes que reconciliarte a lo mejor con tus hijos, con tu esposa. O con alguna persona que hayas hecho daño. ¿Sí? Entonces el ser cristiano trae muchos beneficios, pero uno de los principales beneficios que trae a la vida del cristiano, Marcos capítulo 1, capítulo 1 de Marcos, versículo 8. Versículo 8 dice así: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Bueno, uno de los beneficios, cuando tú cumples con todos los requisitos que la palabra te marca, ¿qué dice? Vas a tener el Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo para que te pueda ayudar, para que pueda guiar tu vida, para que te pueda refrenar cuando vas directo al pecado, te diga aguas, por ahí no. ¿Sí? Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Sí, nuevamente les da la promesa, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 de este mismo capítulo 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Para qué quieres el poder? Para ya no seguir pecando, para ya no seguir ofendiendo a Dios, para ya no seguir maltratando a los tuyos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Para eso vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Para eso vas a recibir la ayuda del Espíritu Santo, para que ya no seas como antes eras. ¿Sí? Entonces, vemos todos los beneficios que trae a nuestra vida el cumplir con la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando Pablo vio que había problemas en las iglesias, siempre combatía las cosas con la palabra. ¿Sí? Mira, cuando en Gálatas combatió el legalismo, ese legalismo afirmando que el entendimiento del bautismo era señal de la justificación por la fe. Ese legalismo que en muchas iglesias ha entrado hoy en día. Gálatas capítulo 3. Pero que muchos se dejan guiar porque desconocen de la palabra. Gálatas 3, 23 al 28. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con algunos de los Gálatas? Algunos de los Gálatas decían, bueno, si vas a obedecer la ley, tienes que obedecerla al pie de la letra, y estamos bajo la ley, porque así habían sido enseñados por Moisés. Pero Pablo viene y les dice, no, espérenme, la ley, ¿para qué sirvió la ley? Para que conozcamos el pecado. ¿O no pasó así con muchos de ustedes que no conocían de la Escritura, y cuando conocen los 10 mandamientos a fondo, te das cuenta que no cumples ninguno? Te das cuenta del pecado que traes en tu vida, te das cuenta que eres un pecador. Y Pablo les dice, sí, está bien que la ley nos haya llevado directo a conocer el pecado, pero ahora tenemos quien nos libra de eso. Ahora ya no es necesario cumplir los 10 mandamientos, sino cumple que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están resumidos los 10 mandamientos. Ahí están, pero no apliquen la ley. Y ellos en la iglesia de Galacia estaban aplicando la ley todavía como antes. Dice, ahora no, ahora en Cristo Jesús ya no hay mujer, ni hombre, ya no hay judío ni libre, todos somos hechos hijos de Dios. Los mismos derechos del hombre los tiene la mujer. ¿Sí? Cuando Pablo llega a la iglesia de Roma y empieza a combatir ese libertinaje que había, ¿sí? Les hizo entender también que una comprensión del bautizo excluía el abuso de la gracia, ¿sí? O sea, si ellos estaban empezando en la nueva gracia, pero muchos se iban, no, porque ahora ya soy salvo, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer, y se iban al otro lado, se iban a los extremos, abusaban de la gracia, estaban abusando de esa gracia que Dios nos ha dado. Romanos 6,
Romanos 6, versículo 1 al 6 le vamos a dar lectura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuevamente el ejemplo de cómo el bautizo es simplemente un testimonio público. Los que van a bajar a las aguas le están diciendo a ustedes que están aquí y al mundo entero, estoy muriendo para el mundo y resucitando con Cristo Jesús. Me voy a esforzar aún más y hasta el día de hoy he caminado con Dios. Bueno, ahora me voy a esforzar más, ¿sí? Entonces, no malinterpretemos si pudiéramos decir, entonces hay que bautizar a todo mundo parejo, hay que bautizarlo. No. Afortunadamente, Dios no nos manda a bautizar, nos manda a predicar la palabra. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios capítulo 1. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo, y tú conoces a Pablo, los que conocen de la palabra conocen quién fue el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, versículo 13 al 17. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice Pablo, afortunadamente no me mandó a bautizar. Y tú como discípulo, tú como hijo de Dios, qué bueno que tengas alguna oportunidad de un día bautizar a alguien, pero no nos manda a bautizar, nos manda a predicar la palabra, a esforzarnos en hacer discípulos. Y si posteriormente se da la oportunidad de bajarlos a las aguas, qué bueno. Ahí mismo en 1 Corintios 12, capítulo 13, 12:13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Sí, los hermanos de hoy en adelante pertenecen al cuerpo de Cristo. Ya Dios los injertó en ese cuerpo. Pero tú que llevas tiempo, tú que llevas bastante tiempo escuchando el mensaje, la palabra de Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Te queda claro que el bautismo es un mandamiento? ¿Te queda claro que no se hace para ser salvo? Se hace porque ya eres salvo. ¿Sí? ¿Te queda claro que todos aquellos que han creído tienen que bajar a las aguas? ¿Y de qué manera hacerlo? Sumergiéndose en el agua, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Una sola vez. Y se necesita arrepentimiento
y fe en Cristo Jesús. ¿Qué tiempo tienes para hacerlo? Después de creer, inmediatamente tienes que hacerlo. ¿Sí? Entonces, ojalá y quede bien claro que esto que vamos a hacer a continuación es un mandamiento de parte de Dios y es el paso siguiente para aquellos que han creído en Cristo Jesús, ¿verdad? No sé cómo que hayas entendido, no sé cómo estés delante de Dios, no sé si te queda claro el tema, pero lo que sí debes de tener en claro es que Jesús ya hizo su parte, Jesús ya murió por ti, ahora tú tienes la decisión de lo que vas a hacer. Ahora que tú vas a mirar estos bautizos, ¿qué sientes? ¿Cuándo vas a tomar la decisión tú? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo te vas a decidir a entregar completamente tu vida a Cristo Jesús? No dejes que pase mucho tiempo. No permitas que te acomodes a esa situación. Hoy pudiera cambiar tu vida. Hoy pudiera empezar un nuevo caminar con Cristo Jesús. Y pues vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Enseguida nos estamos preparando mientras siguen entonando unas alabanzas. Los hermanos que van a bajar a las aguas y un servidor vamos a irnos a cambiar para poder hacer los bautizos. ¿Sí? No te me desesperes, ya pronto vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Ahora permítenos, Dios, el poder, pues, amado Señor, bajar a las aguas juntamente con los hermanos para que, amado Dios, se termine, oh Dios, una etapa más en su paso de obediencia de estos hermanos. Guarda la mente, el corazón de la hermana Monse, del hermano Orlando, del hermano Andrés, Padre, y que si han dado testimonio hasta el día de hoy que son tus hijos, Padre, de hoy en adelante, aún más incremente esa santidad en su vida, incremente ese deseo, Señor, de poder testificar de las maravillas que tú has hecho en sus vidas, Dios. De que ellos puedan mostrarle a sus familias primeramente, porque son los que viven con ellos, son los que frecuentan, Señor, decirle: nueva criatura somos. Y no por méritos, sino por la misericordia tuya, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de gozarnos juntamente con ellos, porque tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, Señor, hay gozo en los cielos. Hoy son 3 hermanos que entregan su vida definitivamente a Cristo. Padre, sosténlos, Señor, termina tu obra en su vida, Señor, llévalos hasta el final, Señor. Que cuando vengan las luchas, las pruebas, Señor, tu mano poderosa los sostenga. Tu Espíritu Santo les dé aliento, tu Espíritu Santo les dé palabra, Señor, en su mente y en su corazón para que puedan enfrentar cualquier circunstancia, Dios. En tus preciosas manos los ponemos, Señor, a estos varones para que sean unos instrumentos tuyos, Dios, que tú los uses aún más de lo que los estás usando, Señor, y que puedan ellos ir y hacer discípulos, Padre. Hablar de ti, Señor, testificar de ti. Haz de Monse una mujer temerosa, Señor, una mujer de acuerdo al corazón tuyo, amado Dios. Una mujer que se interese por su familia, que se interese por sus vecinos, por todos aquellos que le rodeen, Señor, que de ese amor, Señor, que ella ha recibido de parte tuya, Padre. Y a cada uno de nosotros, Señor,
Danos ese gozo, esa alegría de poder participar en este día, Señor, de esta decisión que ellos tomaron, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias, amado Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.